Hola muchachos, buenas tardes. Realizo este video con la intención de que aquellos compañeros que no estuvieron en la sesión del pasado jueves y los que tuvieron dudas respecto a cómo se hace la práctica de determinación de productos equivalentes y costos unitarios, vuelvan a consultar este material y puedan realizar su práctica de forma correcta. Bien, vamos a comenzar. Primeramente, voy a estar trabajando a la par el archivo de Word, donde están las indicaciones, y el archivo de Excel, donde estoy desarrollando la práctica de los registros contables y las cédulas que vamos a llenar para determinar para determinar las unidades equivalentes y los costos unitarios. Bien, vamos a comenzar. Primeramente, aquí tenemos este caso práctico, ¿sí? Nos dice, la empresa México Autopartes S.A.D.C.B. se dedica a la producción de espejos genéricos para automóviles. En marzo del 2021 comienza a producir una nueva línea de espejos. Comienza su proceso productivo sin ningún inventario de producción en proceso ni materiales en almacén. Es decir, arranca de ceros, no tiene ningún producto en proceso. Nos dice que tenemos que registrar lo siguiente. El asiento número 1 nos dice que se compra a crédito 878,525 pesos masiva de materias primas directas para elaborar los espejos. Entonces nos vamos a nuestro archivo de Word donde estamos desarrollando las asientos contables, y la primera cuenta que va a intervenir aquí es el inventario o el almacén de materia prima. Con el número 1 vamos a identificar, nos dice que se compraron 878,525, ¿sí? Determinamos el IVA, que sería en este caso un IVA por acreditar, porque la compra es a crédito, que sería pues multiplicar la compra por el 16% del IVA, ¿sí? Entonces lo volvemos a identificar como el asiento número 1 y se va a la cuenta de proveedores porque la compra quedó a crédito. Entonces sumamos lo que es el subtotal más su IVA, y aquí tenemos el asiento número 1 ya terminado. Ahora, nos dice en el asiento número 2, se compran lacas, trapos y solventes que sirven para limpiar y abrillantar los espejos al producirlos. Se gastan 145,890 pesos, IVA incluido. Se firma un pagaré. Bien, en este caso, esta compra de materiales son gastos indirectos, ¿sí? Se utilizan para producir los espejos. No los identificamos directamente en el espejo, pero se utilizan para producirlo, por lo cual son gastos indirectos. Aquí vamos a abrir de nueva cuenta otra esquema de mayor, otra cuenta, la vamos a nombrar como almacén de gastos indirectos, ¿sí? Con el número 2 entran a nuestro almacén la cantidad de 145,890 pesos, IVA incluido. Aquí tenemos que determinar la parte sin IVA de esta cantidad, ¿sí? Porque al almacén entran sin impuestos. Entonces utilizo esta fórmula para determinar la base y nos dice que la compra de gastos indirectos de materiales es por 125,767.24. Ahora, nos dice que esa compra fue también, no se pagó, ya que se firmó un pagaré. Entonces vamos a abrir la cuenta de documentos por pagar, ¿sí? Y a la par vamos a afectar de una vez el IVA que causa, ¿sí? Entonces aquí simplemente sería la base de la compra de materiales, ahora multiplicada por el punto 16 del IVA, nos da 20,122.76. Nuestro abono, en este caso, correspondería a la compra de los materiales más el IVA que causó esa compra. Y si se fijan, resultan los 145,890 que ya teníamos aquí, que decía que ya incluían el IVA, ¿sí? Bien, entonces ahora, el asiento número 3 nos dice
que comienza el proceso productivo. Y al comenzarlo, se envían 525,000 pesos de materia prima a la producción del proceso 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir una cuenta que se va a llamar producción proceso 1, ¿sí? Porque es donde comienza nuestro proceso productivo. Entonces nos dice que salen del almacén de materia prima 525,000 pesos, ¿sí? Entonces nos vamos a nuestro almacén de materia prima y abonamos 525,000 pesos con el asiento número 3. Esto lo mandamos a producción en proceso y es nuestro cargo, ¿sí? Entonces, en este caso, ya tenemos identificada que para comenzar a producir, ya estamos considerando la materia prima y salió del almacén. Ahora, el asiento número 4 nos dice que se pagan 195,800 pesos de mano de obra al personal que interviene en la producción. Se dispersa por medio de bancos. En este caso, lo que vamos a hacer es cargar a nuestra producción en proceso 1 la cantidad de los 195,800 pesos que se pagó por mano de obra, ¿sí? Es nuestro segundo elemento del costo, la mano de obra. Nos dice que se paga con bancos, ¿sí? Se dispersa la nómina por medio de bancos. Entonces abrimos una cuenta de bancos y vamos a abonarle dicha cantidad, 195,800, que es nuestro asiento 4, abonado, porque sale del banco. Identificamos ya este segundo elemento del costo con el pago de la mano de obra. El asiento número 5 finalmente nos dice que se utilizan 86,350 pesos de materiales indirectos en la producción del proceso 1. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues del almacén de gastos indirectos vamos a abonar 86,350 pesos, identificado con el asiento número 5, y esto lo cargamos a la producción en proceso número 1 por la misma cantidad y con el asiento número 5. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí también identificado el tercer elemento del costo, ¿sí? Que son los gastos indirectos de fabricación. Aquí tenemos, ¿sí? Entonces, ahora, para comprobar que nuestros registros contables los hemos hecho de forma correcta, hacemos una comprobación, ¿sí? Nuestros cargos y nuestros abonos tienen que ser iguales, respetando la partida doble, ¿sí? Que nos dicta que todos los cargos que realizamos en una contabilidad o en una cuenta o en un plan de cuentas tienen que ser igual a sus abonos. Aquí estamos viendo que los cargos y los abonos de todas las cuentas es iguales. Obviamente yo aquí tengo formulado todos los cargos y todos los abonos, y solamente los sumaricé. Entonces tenemos correcta la contabilidad. Ahora vamos a pasar a la siguiente indicación del ejercicio. Aquí nos dice que al finalizar el proceso productivo, por informes del ingeniero de producción, informan que se terminaron 800 unidades de espejos y 200 unidades quedan en proceso con un 60% de avance. Para esto nos dice el ejercicio que debemos de registrar las operaciones en esquemas de mayor, ya lo hicimos, determinar las unidades equivalentes, determinar el costo unitario de las unidades terminadas y equivalentes, que es lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Mediante el llenado de cédulas. Bien, entonces pasamos a estas cédulas y cómo las vamos a trabajar. La cédula tiene 6 puntos, ¿sí? Están identificados y vamos a ir en orden llenándolos para llegar a la producción equivalente y a la determinación de los costos unitarios. Bien, aquí primeramente en el número 1, perdón, debemos de llenar sobre el volumen puesto en proceso, las unidades que comenzaron a producirse. El ejercicio nos dice que se pusieron 800 y 200 unidades. En total son 1000, ¿sí? Entonces aquí tenemos que se pusieron en proceso 1000 unidades. Dice, nos pide, ¿cuánto de ese volumen se entregó al proceso 2? El ejercicio nos dice que se terminaron 800 unidades de espejos, ¿sí? Lo que indica que ese volumen pasa al proceso número 2. Entonces, 800 piezas de espejos pasan al proceso número 2
y por consiguiente las 200 unidades restantes quedan en proceso, ¿sí? Entonces aquí son 200 unidades, quedan en proceso, lo que en total nos da 800 más 200, 1000 unidades, que fueron las que se pusieron en proceso al inicio, ¿sí? 1000 unidades y en total tenemos 1000 unidades. Ahora que ya determinamos cuánto volumen de producción se entrega al proceso 2 y cuánto queda en proceso con un grado de avance, nos vamos a ir a determinar la producción equivalente, que es aquí el punto número 2, ¿sí? Entonces aquí, unidades terminadas al 100%, ¿cuántas fueron? Ah, pues las que se pasan al proceso 2. Entonces fueron 800 unidades. Luego nos dice, unidades en proceso con un 60% de avance, que nos decía el ejercicio acá. Quedan en proceso 200 unidades con un 60% de avance. Para determinar unidades equivalentes, la regla simplemente es las unidades que quedan en proceso sin terminar se van a multiplicar por el avance que el ingeniero de producción determinó y nos informó que tienen de avance o de término. En este caso, si multiplicamos 200 unidades por el 60%, vamos a obtener que equivalentes serían 120 unidades, ¿sí? De esas 200, si las pasamos a unidades equivalentes, como si se hubieran terminado utilizando todos los recursos que ya están integrados a esos 200 espejos, nos daría para decir que únicamente tenemos terminadas 120 unidades. No es que solamente existan 120, siguen existiendo las 200, pero para fines de asignar costos tenemos que tener unidades terminadas y las equivalentes representan de esas 200 a 120 unidades que pudieron haberse terminado. Entonces, nuestra producción equivalente total del proceso 1 sería la suma de estas dos, las terminadas al 100% y las unidades equivalentes que quedaron en proceso. En total, tendríamos 920 unidades terminadas. Así se determina la producción equivalente. Ahora vamos a pasar al punto número 3, donde vamos a conocer los costos reales que tuvimos en el proceso productivo 1. ¿Sí? Aquí es sencillo. Simplemente nos vamos a ir a nuestro esquema de mayor, donde estuvimos cargando la producción en proceso, los 3 elementos del costo, que son estas 3, ¿sí? Nos dice que cuánto se gastó de materia prima. Pues me voy a mi mayor y aquí tengo identificado que de materia prima gastamos 525,000 pesos. Lo ponemos aquí. Luego nos dice que cuánto fue de mano de obra. Pues fueron 195,800. Aquí está. Después nos pide cuánto gastamos de gastos indirectos. Nuestro mayor nos dice que fueron 86,350. Lo colocamos y tenemos aquí cuánto gastamos en los 3 elementos del costo. Finalmente lo totalizamos y en total gastamos, o la empresa gastó, 807,150 pesos como costo total en ese proceso 1. Después de haber llenado este punto, nos vamos a pasar a determinar de estas 920 unidades cuánto costo unitario tienen, ¿sí? Es decir, de esta masa de 807,150 pesos que se gastaron para producir estas 920 unidades equivalentes, ¿cuánto de esta masa tiene de costo una unidad individual? ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues simplemente vamos a volver a pasar estas cifras que ya habíamos considerado acá de cuánto se gastó en materia prima. ¿Sí? En materia prima, entonces gastamos 525,000 pesos. En mano de obra gastamos 195,800 pesos. Y en gastos indirectos gastamos 86,350 pesos. Lo que nos da un total de 807,150, que es la misma cifra que teníamos cargada en nuestro mayor de producción en proceso 1. Aquí vamos a llenar la producción equivalente que determinamos en este punto, ¿sí? Son 920 unidades. Entonces, 920 unidades tienen materia prima
920 unidades tienen mano de obra y 920 unidades tienen gastos indirectos. Entonces, acá, para determinar el costo unitario, vamos a realizar nada más una división, ¿sí? El total que se gastó de materiales entre las 920 piezas nos dice que cada pieza tiene 570.65 pesos de materia prima, ¿sí? Lo mismo pasa con los siguientes elementos. Vamos a hacer lo mismo, dividir la cantidad que se gastó entre las unidades equivalentes y también aquí los gastos indirectos entre las unidades equivalentes. Para al final determinar cuánto cuesta producir una unidad en ese proceso productivo 1. Si se fijan, los tres elementos del costo sumados nos dan 877.34 pesos, ¿sí? Entonces, a mí como empresa, en el proceso número 1, me cuesta 877.34 pesos producir un espejo. Ahora, vamos a pasarnos al penúltimo punto, donde vamos a determinar el costo de la producción terminada en unidades equivalentes y de la producción en proceso que queda en el proceso número 1, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el volumen entregado al proceso 2 era de 800 unidades, que fueron las que se terminaron al 100%. Y son las que se van a entregar al proceso número 2. Entonces, aquí ponemos 800 unidades por el costo unitario de ellas, que ya determinamos aquí, que fue de 877.34, nos va a dar aquí, entonces, un total de volumen de producción terminado, multiplicando 800 por el costo unitario, y nos dice que el valor de la mercancía terminada y que se va a ir al proceso número 2 es de 701,872 pesos. Ahora, las unidades que quedan en proceso, identificada aquí como el costo del volumen equivalente de producción en proceso, es de, vamos a determinarlo. Entonces, ¿cuántas unidades equivalentes quedan en el proceso 1? Lo tenemos acá. De las 200 unidades, 30% de avance, identificamos 120 unidades equivalentes. Lo colocamos aquí y igual, el costo unitario, ya lo habíamos determinado, 877.34. Hacemos la multiplicación de esas 120 unidades por el costo unitario y nos dice que en proceso, en términos monetarios, tenemos una producción de 105,281 pesos. Esto pasaría al proceso 2 y esto quedaría en el proceso 1 como artículos pendientes o el valor de esos artículos pendientes de terminar. Ahora, finalmente, en el paso número 6, vamos a determinar el costo total de producción del periodo, que en otras palabras sería un amarre en la cuestión de cuánto vale nuestra producción terminada al 100% y cuánto vale nuestra producción terminada en proceso. Perdón, no terminada, la producción que queda en proceso. Simplemente aquí vamos a pasar las cifras que ya habíamos determinado. Costo total de unidades terminadas. Es esta, 701,872. Y después nos pide el costo total de unidades equivalentes en proceso, que es este, 105,281. Después sumarizamos ambas cifras y llegamos a nuestro costo total de producción nuevamente, que es el que teníamos cargado en nuestro esquema de mayor, ¿sí? Se fijan aquí que llegamos a la misma comprobación, aunque varía 3 pesos, posiblemente por la diferencia de decimales, que aquí el sistema los redondea, pero no es una diferencia significativa, ¿sí? Entonces, comprobamos nuestro valor de producción una vez comprobado mediante costo unitario, el valor de las unidades terminadas y de las unidades equivalentes puestas en proceso productivo número 1, ¿sí? Entonces, de esta manera, muchachos, se llenan estas cédulas, ¿sí? No es complicado, es cuestión de que sigan los pasos que ya expliqué y
que tengan éxito en la resolución de su práctica, recordándoles que esa práctica que ya está cargada en Classroom sirve como actividad de esta semana y a la vez funge como un pequeño examen para que ustedes puedan obtener el 10% que atiende a el examen, ¿sí? Quien desarrolle esta práctica de forma correcta tiene ese 10%, tiene el punto, ¿sí? Que significa, si una persona tiene 9 por haber desarrollado actividades, haber participado, haber entrado a sus sesiones presenciales y desarrolla esta práctica correctamente, pues ya tiene el 10. Y si no la desarrolla correctamente, pues tiene el 9, ¿sí? Entonces, muchachos, de esta forma, yo de nueva cuenta hago esta explicación y espero que sea de su ayuda para que la puedan consultar, como lo dije al inicio, aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de entrar a la sesión presencial o que aún tienen dudas respecto a esta práctica. De mi parte es todo y los veo en la siguiente sesión.